Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura, hoy es jueves y los jueves hacemos entrevistas a diferentes personas que quieran contarnos algo sobre el mundo educativo o que puedan aportar algún punto de vista diferente o algún truco o consejo que podamos aplicar dentro de las aulas. Recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis disponible más de 1000 materiales, creo que a día de hoy tenemos 1300, que el otro día hicimos un webinario y lo estuvimos contando, más de 60 cursos que van aumentando día a día, el Kumu Market, donde podéis vender todos vuestros materiales y sobre todo el podcast, que es donde tenemos diferentes reflexiones y podéis aprender un poquito más cada día. Y bueno, sin más dilación, empezamos. Bienvenida. Gracias, Laura. Cuéntame quién eres, qué haces aquí. Hoy os traigo a Andrea. Andrea me dijo por Instagram, quiero venir a hablar, y dije, pues vale. En primer lugar, quiero darte las gracias por darme este espacio, ¿no?, de expresión. Bueno, yo soy Andrea Chánez, soy maestra, actualmente trabajo en primaria, aunque podría trabajar también en infantil, en primaria en la pública, en Barcelona, y estoy escribiendo mi tesis sobre plurilingüismo y CLIL, ¿no? Pero hoy no vengo a hablar ni de plurilingüismo, ni de CLIL, ni de didáctica en sí, sino hoy vengo a hablar de una de mis pasiones. Yo tengo dos pasiones que son el cine y la literatura, pues hoy vengo a hablar de literatura, en concreto literatura juvenil. Y que además las dos somos personas que nos gustan mucho. Llevo un rato enseñándole a la pobre Andrea todos los libros que tengo en la biblioteca y creo que nos ha traído ella también un montón para enseñarnos. Sí. Cuando termines la tesis tienes que volver cuando te den permiso para que hablemos un poquito más sobre el estoy fatal hoy, plurilingüismo, porque creo que es un tema muy interesante a tratar y sobre todo a las aulas y la presión que tenéis para ejercer la profesión y con todas estas cosas. Cuéntame, ¿por qué la literatura infantil es algo que te apasiona tanto? Siempre me han gustado mucho los libros. Tengo que decir que tengo mucha suerte porque en mi casa siempre he visto a mi madre y a mi padre con libros en la mano. Íbamos a cualquier sitio de vacaciones o una mañana al campo o a la playa y ellos llevaban su libro. Siempre he estado muy rodeada y muchas tardes al salir del colegio me llevaban a la biblioteca o me llevaban a librerías y yo escogía el libro que me interesaba. Y siempre me ha gustado mucho la libertad y la oportunidad que te dan los libros de volar un poco, ¿no? En contraste con las lecturas obligadas que muchos hemos vivido en los colegios, ¿no? Te obligaban a leer un libro, te hacían un examen, ese libro te tardaba 2 semanas en llegar porque todos tus compañeros lo habían ido a comprar a la misma librería que tú, Sí. ¿no? Y eso sí que no encontraba, salvo en 2 ocasiones, 2 libros de ya en secundaria que me gustaron un poco más, el resto es que nunca le encontré especial interés, cuando que yo soy una persona que leo por los codos casi, ¿no? Me encanta leer, ¿no? Y creo que es importante que les demos a, como tú los llamas, los chavales, que les demos a los muchachos toda esa libertad que nos ofrece la literatura, esa capacidad de viajar estando en casa y también de ver realidades parecidas a la suya. Yo creo que también les da un poquito, a algunos pobretes les dará un poquito de esperanza, de decir, pues mira, hay más situaciones como la mía y se superan, o me siento identificado con este personaje. Y herramientas, ¿no? Que muchas veces los libros Claro. también nos dan muchas herramientas. Estaba pensando, según hablabas, empecé esta última temporada del podcast, empezó hablándose de literatura con Silvia Verbo y creo que tú vas a ser el último podcast de la temporada. Así que vamos a abrir con libros y vamos a terminar con libros. Y Silvia lo decía en el podcast también, el primero que hicimos sobre esto, que tengan que ser cosas que les interesen si les gustan, ¿no? Porque al final, no sé si a ti te pasaba, que era lo típico, carnet lector, y tú te leías libros, hacías un resumen. Yo cuando estaba en primaria no existía internet como está a día de hoy y te costaba un poquito, hacías un resumen churro y yo creo que ni el profe lo leía. Yo en mi caso tenía exámenes del libro de lectura, ya en primaria. Claro, es que eso te hace que era aberración y me encanta que hayas dicho
que lo viste mucho en casa, ¿no? Porque al final los padres son los que están dando el ejemplo y es algo que nos tenemos que meter mucho en la cabeza. Mi padre le gustaba, por ejemplo, mi padre yo no lo he visto nunca con libros, pero sí que lo he visto con el periódico o el dominical. Y mi madre sí que era una persona más de libros. Entonces eso también yo creo que se pasa mucho. Y con la literatura infantil que vamos a hablar ahora, por ejemplo, a mi padre le encanta la ilustración. En mi casa, pues nos gustaba, bueno, a mis padres, a mi familia le gustaban mucho tanto los libros como el cine. Yo he recibido muchísima música. Mm. Eh, quizás alguna parte de mi familia sí que era más de tebeos. Yo nunca me he acabado de encontrar con los tebeos del todo, con los cómics. Uy, yo sí, teníamos todas Tres Mm, Tintín, Spiridu, todo. sí, yo sí que es verdad que en algún momento compramos una colección que salió con algún periódico de Mortadelo y Filemón y 13 Rue del Percebe, pues porque les traía recuerdos de nostalgia, ¿no? Y esos sí que los leí y los disfruté. Pero luego ya otro tipo de tebeos no me No, han y yo acabado creo que de también han llamar. evolucionado mucho, ¿no? Sí, Más que TV, lo que se dice ahora, la novela gráfica, mm, ahora hay de todo, hay absolutamente de todo. Y es una manera también, por ejemplo, el señor X, lo he dicho muchas veces, tiene dislexia y para él le costaba mucho leer y era como un complejo muy grande que él ha tenido siempre y las novelas gráficas y los tebeos o los cómics han sido cosas que le han ayudado mucho a acercarse a la lectura, que también son otras herramientas, ujú. que no significa que no estés leyendo. Bueno, y que ahora que dices lo de la dislexia, no siempre se han tenido en cuenta todas estas dificultades de aprendizaje. Yo creo que se está empezando a tener en cuenta ahora, pero en su momento yo creo que Claro, estaba creciendo. yo creo que cuando nosotras estudiábamos, no se miraba, pero no se mira tanto como ahora. Ahora observamos muchísimo a la infancia, tenemos muchas herramientas de detección, de soporte, de facilitarles, ¿no? Todo aquello, pero entonces creo que no se tenía tan en consideración, o al menos eso es lo que se entiende, o lo que hemos percibido algunos cuando éramos pequeños, ¿no? Mm. ¿Tú cómo sueles trabajar la literatura infantil dentro del aula? ¿Qué consejos nos vienes a dar? Mira, yo la trabajo siempre desde, bueno, yo soy especialista de inglés, ¿no? De lengua adicional, que no extranjera, Sí. adicional, porque sumamos, no es algo diferente ni extraño, sumamos el conocimiento. Siempre intento trabajar un poquito más desde materiales auténticos. Mm. Intento evitar las adaptaciones, porque sí, o sea, yo los míos, o cuando lo he tenido que adaptar, eran relativamente pequeños, ¿no? Primer ciclo de primaria, quizás ciclo medio, ¿no? Tercero como mucho. Y puedes trabajar perfectamente algunos cuentos tradicionales o literatura más novedosa. Bueno, para nosotros aquí es novedosa, pero a lo mejor en Reino Unido tiene, no sé si 30 años, ¿no? We're Going Ya. on a Bad Hunt, por ejemplo. Es un relato que les encanta porque es muy musical y muy atractivo, y para nosotros es relativamente novedoso, pero allí ya tiene una trayectoria. O se trabaja mucho con The Gruffalo o El Guy grupo Harvey ha sido, yo creo. Killer. Porque te voy a hacer una pregunta muy difícil que no te he dicho antes de empezar el podcast. ¿Por qué desde tu pasión por la literatura infantil y todo lo que has ido viviendo durante todo este tiempo, por qué crees que hay libros que lo triunfan tanto, como El Grúfalo y otros no? O El monstruo de las emociones. O esos libros que de repente pegan un pelotazo. ¿Cuál para ti crees que es la clave del éxito para todo este tipo de literatura infantil? Yo creo que el momento en el que se publica, lo que quiere la audiencia en ese momento. Ahora mismo no recuerdo cuándo se publicó Las Crónicas de Narnia, pero Sí, ya. dudo que haya tenido el mismo éxito que, por ejemplo, bueno, es que dudo, no, es que sé que no ha tenido el mismo éxito que Harry Potter. ¿Por qué Ya. triunfó Harry Potter y no Las Crónicas de Narnia? Yo personalmente me quedé en el tercer libro de Las Crónicas de Narnia, no me atrajo lo suficiente como para continuar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en ese momento no, igual no era el momento para publicarlas, o la audiencia
no era lo que pedía en ese momento, o al contrario, o ya estaban saturados de otros temas. Y, y surgió, por ejemplo, hace más de 20 años Harry Potter y atrajo muchísimo. Necesitaba fantasía atada. Y la pobre J.K. Rowling no ha sacado nada más que haya triunfado tanto. Porque No, bestias fantásticas, no sé, Fantastic Beasts, ¿cómo se llama en inglés? Criaturas Animales fantásticas, Fantásticos. animales fantásticos. Esa no ha triunfado tanto. Yo creo que No, no ha puede que tenido. también sea ¿Mm? esa parte en un momento en el que sea. ¿Cómo se puede acercar, tú crees, la literatura infantil en clase? ¿De qué manera se puede acercar a los peques esa pasión por leer? Yo lo intentaría hacer de la manera más natural posible. Es decir, dejando la obligación a un lado. Nosotros no, nosotros debemos tener en la mente como docentes que es un reto que tenemos que conseguir sí o sí, porque necesitamos que puedan leer, ¿no? Necesitamos Mm, que tengan este gusto por la lectura, este aprecio por la literatura, ¿no? Pero no podemos forzarlos en ningún momento. Cuando tú fuerzas las cosas, mm, tienen un margen, puedes forzarlos hasta un punto. A partir de ahí, solo puede ser que se rompa, o se mantenga o se rompa, y si se mantiene no es por mucho tiempo. De la manera más natural posible. Primero, quizás cuando son más pequeños, con dramatizaciones, ¿no? Hay muchas mm. compañías, por ejemplo, que van a los colegios y hacen pequeñas obras de teatro basadas en una obra, ¿no? En un relato tradicional, y tú previamente lo has trabajado, tienes un trabajo después y disfrutan esa obra, ¿no? Luego, también dramatizaciones dentro del aula. Tú como docente y decente, tú como docente puedes leer un cuento o puedes explicarlo, aunque tengas el soporte visual, ¿no? Y ponerle emoción o transmitirles lo que tú sientes por esa obra a ellos. Y sobre todo que vean todo de libros a su alrededor, que tengan una variedad donde escoger también. Que en el aula no solo tengan el cuento del patito feo porque sí, que tengan el patito feo, que tengan un cuento más nuevo, que tengan alguno de alguna biblioteca, que se vea el membrete de red de bibliotecas municipales de no sé dónde. Y tú explicarles e introducirles que, oye, esto lo he ido a recoger a una biblioteca, me piden que lo cuide, tengo que entregarlo, solo tengo unos días para Mm. leerlo, Si ¿no? Que lo vean la pierdes es un importancia. peligro. Claro, si lo pierdes es un peligro y es una pena, no solo un peligro, sino una pena, porque entonces otras personas no podrán leerlo, qué lástima, Ya. ¿no? Es Y como quizás si fuese un organizar tesoro, ¿no? también Al final. pequeñas salidas con el colegio a la biblioteca municipal, que todos los barrios tienen una o todas las poblaciones tienen una, ¿no? De, diferente, de diferentes formas, ¿no? Pero la tienen, ¿no? Y yo soy muy partidaria, por ejemplo, de las bibliotecas escolares, que dentro del centro haya un aula pequeño o grande en el que haya un préstamo lector o que haya una variedad. Ahora que dices lo de la biblioteca, y tú también lo has comentado, porque Silvia también lo comentaba en el podcast en su momento, al principio, lo de las edades. ¿Tú diferenciarías los libros por edades? Yo personalmente no. No, es que Silvia decía justo también lo mismo y yo nunca lo había pensado hasta que me lo dijo Silvia. Y ahora también cuando lo has dicho tú digo, ostras, ¿por qué? Yo ¿Por qué? aquí Porque parece que te estoy haciendo interrogatorio de la no, policía. para nada. Yo entro, hay una librería inglesa aquí en Barcelona que me gusta mucho e intento ir cada 15 días o así. Aunque no me compre nada, yo solo para mirar y para ojear, ¿no? Eh, no sé, ¿por qué me tengo que sentir rara o que me miren raro porque me acerco a la sección de literatura juvenil o a la infantil? No, a lo mejor yo tengo un libro precioso aquí que se llama The Wind May Blow, que es literatura infantil, pero tiene un mensaje muy bonito, que por mucho que sople el viento, siempre va, siempre va a haber una solución, ¿no? Que hay que saber enviar este mensaje, pero igual cada uno necesita el mensaje de alguna manera diferente. Yo puedo disfrutar muchísimo, te lo decía hace un rato, yo puedo disfrutar muchísimo leyendo Harry Potter como Orgullo y Prejuicio. Sí, Por edad me puede corresponder más Orgullo y Prejuicio, que la adoro, ¿eh? Adoro esa obra.
pero a lo mejor me apetece una tarde de verano leer La piedra filosofal o leer La comunidad del anillo. Es que o volver a leer, como ya te he dicho, que he leído varias veces, Peter Pan, ¿por qué no? Ah, Peter Pan. Luego, ahora me dices cuáles son Claro. tus favoritos. Y quizás una personita de 10 años puede encontrar su interés en Jerónimo Stilton o en algún libro del barco de vapor, o puede encontrar su gusto leyendo a Paula Hawkins, Sí. que es todo thriller y misterio. Yo creo que tiene que ir por intereses. Es como la música, ¿no? Al final, que es como cada uno tiene Claro. su gusto musical, igual que el literario. Y lo que decíamos antes, si tú fuerzas un camino, si tú fuerzas que tengan que leer, al final van a perder el interés. Si yo Mm, fuerzo que tú tienes 8 años y tienes que leer esta estantería que está entre 6 y 9, y a lo mejor a ti te interesan los de 10, 12 o los de 5, 6, pues igual no estoy consiguiendo que tú puedas tener ese gusto, ¿no? Por la lectura. sí. Y mi propósito se ve frustrado por esto. Y a la larga, el del niño o la niña también. Sí, que es esa frustración por la obligación, ¿no? Que también nos pasa a los adultos, que muchas veces se nos olvida que si te obligan a hacer algo, al final también va a ser muy frustrante para ti. ¿Qué impacto, qué papel crees que tiene el uso de la literatura infantil en el desarrollo emocional y educacional de los niños? Porque muchas veces se habla de libros, pero ¿qué ventajas tiene utilizar literatura en el aula? Yo creo que es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que puedan encontrar otras realidades diferentes a la suya o muy parecidas. Y lo más utilizado, hay un problema a la hora del patio, ha habido un problema con tal, porque ha habido un comentario que estaba fuera de salida. A lo mejor tienes un cuento en ese momento, sea tradicional o sea más novedoso, que trata ese tema, porque tú puedes darles una charla y decir eso no se hace, y a algunos les llegará y a otros no. Sí, Y a lo mejor a través de otra historia parecida a la suya, de una realidad con la que se puedan identificar fácilmente, dicen, ostras, pues quizás no es la manera de hacerlo, ¿no? O quizás me he equivocado, o quizás podría intentar esta manera. Yo creo que es muy necesaria porque también muestra un poco tu crecimiento, ¿no? Tú vas leyendo según tus necesidades. sí, A lo y hay mejor veces que no lees vas y a no ves. una librería, encuentras un título que te llama la atención, lees la contraportada y dices, pues a lo mejor es lo que necesito en este momento. Pero tanto infantil como juvenil como edad adulta. Sí, sí, y para los peques es eso, encontrar el momento, lo que realmente necesitan. Y, ¿tú qué impacto has visto que tiene en el aula cuando creas, bueno, enseñas contenido a través de literatura infantil en tu caso, ¿verdad? Ujú. ¿Qué ves? ¿Ves que aprenden mejor, están más emocionados con el contenido o simplemente da igual? Yo por lo que he visto hasta ahora, yo he estado en varias realidades educativas, por lo que he visto hasta ahora, el hecho de marcarles una rutina de, por ejemplo, ahora en este rato, antes de hacer matemáticas o antes de hacer tal, porque además de especialista de lenguas, he sido tutora también, ¿no? Mm, Eh, Antes de hacer esto, pues vamos a tomarnos 15 minutos, media hora, a continuar con la lectura que habíamos dejado. Puede ser una lectura conjunta. Una vez me encontré en un colegio que estaban empezando a leer de forma colectiva La piedra filosofal para engancharles en esta lectura, por ejemplo, para engancharles ya en una saga, para que tuvieran esa curiosidad, ¿no?, de continuar. sí, Puede ser de manera más autónoma, cada uno escoge el libro que quiere, o puede ser de manera más colectiva, pero el hecho de tener esa rutina, de decir, ahora tengo que estar concentrado o concentrada porque estoy leyendo esto y quiero saber de qué trata, no porque me vayan a preguntar, no porque me vayan a hacer un resumen, sino porque quiero saber cómo continúa y quiero sí. saber qué le pasa a este personaje. No porque me están obligando a leer. Claro, es decir, a veces es muy recurrente decir, bueno, ya has acabado esta tarea, vale, pues, ¿qué puedo hacer? Pues ven, si quieres hacer algún ejercicio de matemáticas extra o quieres hacer, ¿puedo leer?
ostras, cuando te hacen la pregunta de ¿puedo leer? Se hace Es hasta que, raro. es que casi, vamos, se me sale el corazón del pecho casi. A mí me pasó en secundaria también, que tenía algunos que se ponían, ¿tenéis tiempo libre? ¿Puedo sacar el móvil? Digo, no, no puedes sacar el móvil. Y todo el móvil, no sé qué. Y había 2 o 3 que se ponían a leer y digo, pues ya está. Ujú, Ya esto no me vuelve a pasar en la vida. claro, claro. De hecho, tuve una profesora de la universidad en una de las carreras que decía que era muy importante que cuando nosotros escribíamos o leíamos algo y venían a pedirte lo que sea, dijeras, un momento, que estoy leyendo esto, que es muy importante, como para remarcarles que era muy importante en ese momento lo que estabas leyendo, que no podías perder el hilo, ¿no? Mm. Pues que tengan ese ratito, yo lo he visto, ¿no? Tienen ese ratito de leer y es que no sé qué más decir porque, Y vamos, disfrutar. sí, Leer lo y disfrutar disfrutan, y sin preocuparse de nada más. sí, ¿Qué libros nos tienes preparados? Que sé que te has traído algunos. Cuéntame. hay algunos. Le mira la cara, Andrea. Ya los he traído, están aquí. Yo traigo gato, Andrea trae libro. Pues dame un segundo, que me levante un momento, que tengo aquí mi biblioteca preciosa, ordenada alfabéticamente, ojo. Yo la tengo por colores. Ahora mismo no, pero normalmente son colores. Yo tengo un problema, toda la vida tiene que ir por colores. Espérate. Tengo al señor X hasta el moño. Yo, mientras Andrea termina, os voy a recomendar 2 libros que he leído hace muy poco y que el segundo me lo regaló mi padre. Este es para vuestro disfrute, que es El robot de Wild Robot, pero no sé cómo es en castellano, no sé si os has visto, Andrea. Son súper graciosos. Ah, pues no, pero me lo No apunto. sé cómo se llama, The Wild. Y para leer en inglés no son muy difícil. Robot salvaje, vale, pues lo han traducido tal cual. Ya sabéis que a veces que traducen los libros y cada uno Sí. pone aquí lo que le da la gana. Ah, ¿es robot salvaje? The Wild Robot en español. Porque yo últimamente leo más en inglés que en español, que en castellano. Sí, robot salvaje. Así que tenéis esa versión también. A mí me gusta mucho. Pero si sabéis inglés, os recomiendo leerlo más en inglés, porque me gusta mucho más. Así que Esa es esa es mi otra cosa, el recomendación. tema de los idiomas, ¿en qué idioma leer? Ya, yo es que al principio no podía leer. Me pasaba, ¿no? Que te intentabas forzar a leer en inglés. Y esto es una cosa que a lo mejor es muy unpopular de estas opinions, ¿no? Opinión muy poco popular. Pero a mí no me gustaba nada leer en inglés. ¿Por qué? Porque me costaba mucho. Y eso que te dice, fuérzate, lee, porque es. No. Mm, Aprende inglés primero y cuando tengas un vocabulario, sobre todo a la hora de hablar y todo, ya si quieres empezar a utilizarlo, yo lo disfruté mucho más el leer después, porque me intentaba leer un libro en inglés que no fuera nivelado, que los nivelados me parecían un truño moruño y me costaba muchísimo. Y es que empezabas a leer y en la segunda frase parabas. Y yo pues para eso no leía en otro idioma. yo secundo tu opinión, tu unpopular opinion. Ah, por primera opinión. Estoy muy cansada Eh, hoy, chicos, así que hablo raro. yo creo que también es que tiene que nacer de ti. Es que Sí. es lo que dices, los libros nivelados es que no me gustaron No me nunca, gustan nada, no me gustan nunca, nada. nunca, nunca. Y de hecho Pero no es que los si estás uso, como aprendiendo profesora no inglés, los uso, ¿eh? claro, y si te estás aprendiendo inglés, pues te lees Charlie y la fábrica de chocolate. Pero Claro. no te vas a leer, pues lo mismo de Roald Dahl, el de, pues alguno que haya escrito, el de Skin o el de Boy, porque son mucho más difíciles. Yo lo entiendo, pero no te pongas a leer nivelados. Pues, bueno, ponte si quieres, si te apetece. A lo mejor después de esto no me escucha nadie más en el podcast, pero como adulta a mí no me gusta nada. Nada. No, Cómprate literatura infantil en inglés. bueno. Disfrútalo. Disfrútalo al menos y empieza a O entender un palabras. libro que tú ya hayas leído, en tu lengua materna, ¿no? Sí. Y que ya tengas un poco más de control, ¿no? Y es que un día empecé con El Hobbit en inglés. Yo lo tengo ahí. Y dije, pues Me ya lo no. compré en París, ojo. Yo En empecé París con en El inglés. Hobbit en inglés y dije, pues ya no, no, ya no leo en inglés nunca. Ya he terminado. Y también un poco, ahora a mí particularmente, pues ya me es indiferente leer en una lengua que en otra, ¿no? Y lo hago ya por disfrute. ¿Que me apetece leer este libro en inglés? Pues lo leo en inglés. ¿Que me Sí, yo apetece lo de que leerlo en español? Pues lo leo en español. te fuercen a enseñar el inglés leyendo un libro truño no me gusta nada. No. Perdona, sí, cuéntanos de tus libros, que no paro. Vamos a ver, yo tengo aquí unos cuantos. Yo Vale. cuando era
cuando era preadolescente, leía mucho, espera, ahora te digo, Laura, sí, Laura sí. Gallego García, Memorias Alas de de Idún. fuego, ojo, Memorias de Alas de Idún. fuego, me gustaba muchísimo. Y Alas negras también me gustó mucho, 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 mucho. Y además te dejaba, era ese tipo de novela que era fantasiosa, pero era, no era para sacarte de tus casillas, ¿no? Sino que veías una situación que podía pasar. Oye, una persona de toda la vida, Sí. que de la noche a la mañana, pues, mm, te hace Además, daño. Laura Gallego ha escrito muchísimo. Escribe muchísimo y escribe muy bien. Sí. Y algo que ya es más a nivel personal, mira, aquí lo tengo puesto. Andrea Chanet, segundo de la ESO A. Eh, esto no era una lectura obligatoria, esto era de esas lecturas que mi familia me llevaba a las librerías y que Sí. yo escogiera, pero si yo me lo llevaba al colegio, pues yo lo marcaba con mi nombre para que no se me perdiera. Porque Pero es un bueno, tesoro. y algo que me gustaba mucho y bueno, que me gusta ahora particularmente es su presentación aquí, porque en este momento en que se publicó este libro estaba trabajando en su tesis doctoral y ahora me veo muy reflejada. Y Memorias de Idún, por ejemplo, yo creo que habría sido lo habría triunfado mucho en el cine y ella no quiso venderlo. No llegué a leer Memorias de Idún, pero sí que me imaginé mucho en mi cabeza la adaptación cinematográfica de Alas de Fuego y Alas Negras. Es Es más, tenía en la cabeza quién quería que fuera la reina Marla. Laura, que hable con nosotras. Sí, por Esas favor, no me las Laura, he leído. escríbenos. Yo creo que el último que me leí de Laura Gallego fue la de La emperatriz de los etéreos, pero hace mucho ya. Muchísimo, muchísimo, muchísimo que no me acuerdo. Imagínate. Luego también tengo el que ya te he comentado antes, está sin el revestimiento ese de papel, porque yo normalmente lo quito, porque me gusta más la versión así más Sí. rústica. Yo es que lo rompo siempre. Claro, y para que se rompa, pues digo, pues ya lo quito antes y ya está. Es Fairy Oak de Elisabetta Genon, que lo decíamos antes, la creadora de las Witch, de la Sí. revista de las Witch. Pues así un poco más fantasiosa de hadas y demás. No tiene mucho que ver con las Witch, ¿eh? No tiene prácticamente nada que ver, es mucho más literatura eh, infanto-juvenil, diría yo. No se acerca, no es bien infantil y no se acerca tanto a la juvenil, ¿no? O quizás tengo otro concepto de la literatura juvenil si es que lo tengo. Y ahora, bueno, claro, yo es que muchos libros de los que leí cuando era pequeñita, pues los he ido regalando. Sí. Tenía uno que me gustaba mucho de Judith Kerr, que era de una familia que tenía que ser desplazada no me acuerdo ahora mismo del título, soy fatal, eh, se desplazaba por un conflicto bélico que había en ese país en ese momento y como la niña dejaba su peluche aparte y era más bien una metáfora de la infancia que dejaba atrás, ¿no? Sí. Ese lo leí con 10 años y me tocó muchísimo. Y ya te digo, pillé el mensaje a la primera tú. O sea, depende mucho de cómo eres, pillas una cosa u otra. Y ahora ya te voy a enseñar literatura infanto-juvenil, pero que he leído quizás más de mayor. Bueno, esta Sí. no, esta la leí igual con 13 años, que me gustó mucho, era muy mona. La verdadera historia del Capitán Garfio, de Pier Domenico Bacalario. Es juvenil, pero es en parte histórica, Vale. porque no tiene nada de fantasía. O sea, el título te lleva a otro lugar totalmente, o sea, llama a confusión totalmente. No es nada fantasiosa. Y yo, como soy mucho de Peter Pan, ya lo he dicho alguna vez, pero si no, lo sigo diciendo, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y me encantó el libro. Es del autor Pier Domenico Bacalario, que no sé si os lo he dicho, pero ahí queda otra vez. Luego también, ¿ves? Yo pues me gasto mucho dinero, pero no es gastar, es invertir dinero en clásicos de la literatura, pero en ediciones bonitas. Aquí tenemos El lago de los cisnes, pero en una Sí. edición pues, muy mona. Junto con La tempestad de William Shakespeare. ¿Qué es lo que te digo? Son clásicos de los de toda la vida que a lo mejor, aunque estén adaptados, el texto original igual no lo leen nunca o lo leen, no sé, cuando tiene
18, 20 años. Y Sí, La Tempestad es bien bonita, tiene un mensaje muy importante sobre el perdón y no es tan conocida como, por ejemplo, Romeo y Julieta, tiene un ¿no? montón nada más este señor, es que vivo yo muy cerca de donde nació, aquí. Es que Vivo muy cerca, entonces tenemos muchas cosas. luego también más de adolescente me enganché mucho a Cazadores de sombras de Cassandra Clare, que ese también leí media saga en inglés y media saga en español. Bueno, al revés, media saga en español y luego media saga en inglés. Sí, Muy bien. No muy contenta con las adaptaciones cinematográficas y de televisión, pero bueno, no se puede pedir demasiado en ese caso. Y ahora te voy a contar una cosa, que es que cuéntame. a mí me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho El Señor de los Anillos, me gusta mucho Harry Potter, pero yo no me enganché a Harry Potter hasta hace 4 años con la pandemia. Yo hasta entonces pues había ido A viendo las cada uno le películas, llega su momento. es lo que te decía antes, yo Claro. había ido viendo las películas de pequeña hasta que dije, buah, pues porque lo vean los demás no lo tengo que ver yo, ¿no? Y me empecé a comprar los libros en la pandemia y lo disfruté como una enana, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Es lo que te decía, para mí no tiene edad la literatura, no tiene edad. Por supuesto, me compré varios tomos de Roald Dahl. Todos. Eso yo es que yo tengo muchos problemas con Roald Dahl. Me gusta No todo. son problemas. Sí, sí, gastarme tanto dinero. Me fui, no sé si lo viste en su Sí, momento, conduciendo hasta su un sí, sí, cuadro, sí, sí. un cuadro, un cuadro. Soy un cuadro. Lo disfrutaste muchísimo. Que otro día volveré, porque además son viajes que me hago yo sola. Yo es que la gente que no sabe hacer cosas solos, digo, Ya, yo soy muy feliz con de tener vez esas en cuando cosas. hacer cosas sola Uy, e ir a por tus intereses. sí, te has parado un momento, pero bueno, no pasa nada. Luego eso Cristian lo edita. Yo contigo. Y esto es el poema de Clemency Moore de La noche de Nochebuena, Mm, ¿no? Donde aparece por primera vez la figura de San Nicolás como Santa Claus. sí, Ese famoso Papá Noel es un invento de la Coca-Cola, no, tiene un origen literario, ¿vale? En este caso no es británico, es americano, o a ver si ahora voy a meter la pata, o canadiense, no me acuerdo, yo creo que es americano. ¿Lo tengo por aquí? Sí, yo creo que es americano. Eh, sí, para saber el origen. Es que muchas veces eh, tenemos concepciones hechas de antemano, tenemos ideas ya preconcebidas y que no se ajustan realmente con la realidad, ¿no? Y la sí, literatura también tiene ese papel, ese rol de romper con mitos y decir, pues no es un invento de las grandes marcas para vender, sino que esta figura, aparte de ser europea, que eh, ya estaba creada de antes, ¿no? En Alemania, y países de alrededor con San Nicolás, que es el día 5 de diciembre, si no me equivoco, sí, yo pues creo que sí. se tenía esta versión también y es la primera vez que sale Santa Claus como tal, vestido de rojo y blanco. Y no son colores corporativos, que es que son colores que tienen un origen en concreto, ¿no? Y me dirás, pero tú me has hablado antes de un libro, lo has mencionado varias veces, y ahora no me lo sacas. Pues sí, sí que te lo saco. Además tiene de punto de libro los verbos irregulares. Es que puedes trabajar muchas cosas con un solo libro. Peter Pan. Si te digo que tengo 3 o 4 versiones del mismo libro, pues no te estoy engañando, no te estoy Aquí cada exagerando, uno es la tenemos verdad. nuestras manías. Es la verdad. Algunos los prestas para que les echen un vistazo, otros que no. Bueno, otros te los guardas tú, otros más pequeños, más de bolsillo. Yo he disfrutado mucho con esta obra. Yo la descubrí con 15 años, la leí casi de una sentada. A mí siempre me había gustado mucho toda adaptación cinematográfica, era una historia que siempre me había atraído. No sé si por volar, porque aparecían sirenas y piratas en la misma obra o qué, pero es que la viví, vamos, muchísimo, muy, muy a Sí, fondo esta obra. Y es una obra que pienso que toda persona dedicada a la educación, a la docencia, debería leerla, porque te da una imagen muy clara de lo que es la infancia en sí. Los niños son despreocupados, son alegres,
pueden tener 1000 pesos en la espalda y aún así sonreír y salir adelante, son muy resilientes y te da una visión muy clara de cómo es la infancia y de cómo tratarla casi. Y de los diferentes estadios de la infancia, Sí. de la total despreocupación al darte cuenta de que lo estás dejando atrás, Ya, y que de que hay algo que está cambiando, ¿no? Y sí. aceptarlo o enfadarte. Sí, sí. Jolín, pues son muchas cosas. Muchas gracias, Andrea. Soy muy pesada. Yo es que estoy así en plan de sí, sí. No, no, yo ahora estaba pensando, digo: "Madre mía, la chapa que le acabo de meter No, hombre, esto con la tanto gente libro". ahora pues tiene un montón de cosas para pensar, para pensar. Muchísimas gracias. Cuando termines la tesis te vuelves. Hombre, y tanto. Te vuelves y nos cuentas todo lo que nos quieras contar, con gatos, sin tesis, con libros o sin libros. Así que todo, todo lo que quieras. Hombre, yo te diría que incluso con mi otra pasión, que es el cine. Eso, pues el cine y las películas dentro del aula. Y lo tenemos ya todo de Hombre, claro. otra versión. Pues muchísimas gracias, Andrea, por venir y sobre todo a la gente, voy a mirar a la gente que nos esté escuchando. Andrea, ¿quieres dejarnos algún link de algún Instagram? ¿Me lo dejas para Sí, y pasárselo a la tanto, gente? y Os lo tanto. pongo en la descripción. No sé si querías que les enseñáramos el Instagram o no. Sí, yo por mí Eh, sí. esa parte hay gente que dice, no, con cámara sí. Digo, no, aquí se viene con cámara. A mí me da igual. Y luego ya lo demás, lo que queramos. Tenemos ahora mismo 291 valoraciones. A ver si llegamos a 300 antes de que empiece el curso que viene y podemos empezar otra temporada nueva. Así que nada, muchísimas gracias, Andrea, y A ti, muchísimas Laura. gracias a todas las personas que estáis detrás escuchándonos. Y darle mucho amor a Andrea a Instagram. Cuando salga lo pondré yo también por redes sociales. Y nada, recordaros que tenéis todo con Qbox si os apetece formación, materiales, recursos y podcast en los que os enseñamos de todo, desde literatura infantil hasta no sé qué hablamos la otra vez, inteligencia artificial, metodologías activas, lo que queráis. Así que nada, corazones, muchísimas gracias. Un besito, Andrea. Gracias, Laura. Bien.